Hola, soy Daniel Rodés, de la Escuela Internacional LEMAT. Os doy la bienvenida a esta clase introductoria del curso sobre Tarot de Marsella en su versión online, que estará compuesto de una serie de lecciones en vídeo acompañadas de archivos de texto y de otros formatos para completar la formación que pretendemos que sea lo más completa posible. Es una formación, como digo, desarrollada a través de vídeos, en donde detallaremos también a través de imágenes diferentes detalles de cada una de las cartas. Tratamos de explicar en este curso la simbología completa, cada uno de los detalles, lo que significa en cada una de las áreas, cómo podemos interpretar el tarot correctamente. Explicaremos las reglas, explicaremos el significado en cada una de las áreas y para esto dispondremos de una serie de lecciones en vídeo. Cada lección tendrá una duración aproximada entre media hora y una hora. Este módulo primero, llamamos a este módulo Simbología e Interpretación, porque nos ayuda a interpretar el tarot, pero después también tendremos la oportunidad de estudiar dos módulos más, Psicoterapia y Tarot, donde estudiaremos cómo podemos aplicar el tarot a lo que sería un entorno terapéutico, dentro de lo que sería combinarlo con constelaciones familiares. Aprenderemos cómo se puede utilizar el tarot en este ámbito, también a realizar terapias de regresión, un árbol genealógico o incluso una tirada de nacimiento. Y el tercer módulo es el que se llama Mitología y Tarot, una filosofía espiritual, una vía de crecimiento. Nos enseñará que el tarot se convierte también en un acompañante, en un guía, que nos muestra cada una de sus imágenes una lección de vida. Nos muestra una ley universal y nos muestra también cómo podemos nosotros ser más felices, más sabios, más justos, a través de la aplicación de esta serie de principios que se manifiestan a través de las leyes universales y, en definitiva, de las leyes de la vida. Os invitamos entonces a seguir este material y estos cursos con el deseo de que, si no tenéis la oportunidad de asistir presencialmente a un taller o un curso de los que dicta la Escuela Internacional LEMAT, lo podáis seguir a través de estas lecciones, a través de una formación lo más completa. Hemos procurado que haya la mayor cantidad de información en este curso. Esperamos que sea de vuestro agrado. Hola, mi nombre es Encarna Sánchez y trabajo como directora en la Escuela LEMAT. Durante 35 años de experiencia, aquí estamos, ayudando a todas las personas que acuden a nuestra consulta y a nuestras clases. Me gustaría compartir con vosotros que el tarot es una herramienta mágica. Contiene muchos secretos, muchos, que vamos a ir desvelando poco a poco. No de golpe, para que podamos alcanzar la comprensión, ya que el tarot es exactamente igual que la escalera de Jacob. Cuando ya estás en un escalón, subes, asciendes y pasas al siguiente, y luego a otro más, y otro más. Es multidimensional, por lo tanto, tiene multitud de secretos que vamos a ir desvelando uno a uno. Debéis de estar muy pendientes, porque donde menos lo esperáis hay un secreto. El primer secreto es que tiene la capacidad para abrir nuestro subconsciente, para poder saber qué tenemos oculto y grabado, qué decretos hemos hecho, en qué estamos fallando, qué es lo que hemos cometido en esta o en anteriores existencias y cómo corregirlo. El secreto está en poder cambiarlo, exactamente igual que si tomas un disolvente y disuelves una mancha. Eso es un gran camino, es un gran paso. ¿Qué herramienta puede darnos la capacidad de quitar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y cambiarla y transformarla inmediatamente por armonía, luz y paz interior? Otro secreto es que nos conecta la parte terrenal, la parte humana, con la parte divina. Los arcanos mayores, que son 22, justamente es un número mágico y con un código secreto también, que ya iremos revelando poco a poco, nos van a enseñar el camino de la rectitud, de la alegría, cómo resolver los problemas laborales, emocionales, de amistades, de familia. Es muy importante saber cómo debemos de actuar en cada momento. Cada uno de los arcanos nos permiten entender en qué arquetipo estamos, cuál es el defecto que nos está venciendo y cuál es la virtud. Por lo tanto, los arcanos mayores son nuestros guías espirituales. Son portales multidimensionales que nos abren y nos amplían la conciencia. Luego tenemos 40
arcanos menores que van del 1 al 10. Del 1 al 10 de espadas, el 1 al 10 de bastos, del 1 al 10 de copas y del 1 al 10 de oros. Más luego las 16 figuras de la corte. ¿Qué aprenderemos en este curso? En este curso aprenderemos a leer el tarot, pero también aprenderemos muchas otras cosas que están relacionadas con el tarot, ya que es un libro multidimensional que nos habla en muchos niveles de realidad. Podemos encontrar relaciones con la astrología, con la geometría sagrada, con la numerología. ¿Qué es lo que encontraremos en este curso? En primer lugar, el aprendizaje de ciertos códigos o estructuras que están presentes en la baraja y que nos permiten interpretar y leer el tarot adecuadamente. Observaremos que estas estructuras comienzan ya a partir del momento en que vemos que hay 21 cartas numeradas en los arcanos mayores y una carta sin número que es Lemat, el loco. Al colocar en 3 filas de 7 cartas, es lo que se llama habitualmente los 3 septenarios, encontramos de que la primera fila de cartas de la 1 a la 7 nos muestra a una figura masculina al comienzo y al final y a otra en el medio, es decir, el mago, el emperador y el carro. En la segunda fila encontramos 3 figuras femeninas, en el principio, al final y en medio, la justicia, la fuerza y la templanza. El tercer septenario o la tercera fila nos muestra 2 personajes o 2 sexos. En el diablo, que aparece un ser hermafrodita y 2 personajes, una pareja que están atados al diablo. En la carta número 18 encontramos 2 perros y en la carta 21, el mundo, la figura de un andrógino. Así, en el primer septenario encontramos a figuras masculinas, en el segundo femeninas, en el tercero ambas relaciones. Esto nos lleva a la idea de que lo masculino es lo exterior, representa la personalidad humana. Las femeninas es lo interior, significa el alma, lo que nosotros sentimos. Y la tercera representa el mundo del espíritu. Esos 3 septenarios nos hablarán así pues de 3 niveles diferentes de realidad. Nosotros en este curso vamos a enseñar a leer el tarot de manera cotidiana, psicológica y espiritual, que serían los 3 niveles de aprendizaje. En este módulo que podéis adquirir en primer lugar, que es el módulo de simbología e interpretación, aprendemos cómo se lee el tarot y cómo interpretar cada una de las cartas, qué significan a nivel cotidiano, en el ámbito de salud, amor, relaciones, trabajo, dinero, luego a nivel psicológico y luego a nivel espiritual. Pero también podréis obtener 2 módulos más que están específicamente orientados al ámbito de la psicoterapia y al ámbito de la espiritualidad. Ese módulo que denominamos la psicoterapia con el tarot enseñará a realizar constelaciones familiares con el tarot, regresiones, renacimiento, el árbol genealógico y entender que cada carta es un arquetipo que nos habla del comportamiento y también de los aprendizajes que tenemos que realizar en la vida. En la primera fila de cartas, en el primer septenario, nos encontramos que el nombre de estas cartas define personas o cosas muy concretas. Sea el mago, todos sabemos lo que es un mago, todos sabemos lo que es un emperador, todos sabemos lo que es un carro. Ahora en la segunda fila nos encontramos de que los nombres de las cartas corresponden a ideas abstractas, la justicia, la templanza, la fortaleza. ¿Qué significa eso? Puede incluso ser que para una persona eso tenga un significado y para otra persona otro distinto. Y es que realmente corresponden a cualidades que el ser humano tiene que desarrollar. El tercer septenario nos hablaría de fuerzas cósmicas a las que nosotros estamos sujetos. Esta primera estructura nos llevaría también luego a otra serie de consideraciones. Por ejemplo, si observamos cada una de las cartas, descubrimos de que hay también un sentido al hecho de que personajes tengan un objeto en la mano derecha y no en la mano izquierda. Así, por ejemplo, el mago y el loco tienen en su mano izquierda unos bastones de color azul celeste, que es el color del cielo, es el color de la espiritualidad o del inconsciente. Mientras que los personajes que muestran autoridad y concreción, lógica y racionalidad tienen el objeto en su mano derecha. Tal es el caso del carro o el caso del emperador. Así veremos de que el emperador sujeta el cetro con su mano derecha, mientras que el papa, que sería una figura espiritual o intuitiva, sujeta su cetro con la mano izquierda. La emperatriz también lo sujeta con su mano izquierda.
Así hay un sentido a la hora de mostrar las imágenes del tarot, no solamente lo que en sí representa cada dibujo, sino también la manera en que está dibujado o representado. En este curso lo que vamos a hacer es explicar paso a paso y detalle a detalle cada uno de los elementos de que se compone cada carta, porque no hay absolutamente nada que esté al azar, nada que esté por casualidad. Todo detalle, por pequeño que parezca, tiene siempre un significado. Y esto no sería solo de aplicación a los arcanos mayores, sino también a los arcanos menores y figuras, dado que habrá una lección específica para ese tipo de cartas que normalmente son despreciadas al considerarse que no tienen importancia, pero que veremos que también tienen una gran simbología y que no existe ningún detalle en ellas que sea superfluo. ¿Por qué usamos el tarot de Marsella y no otras barajas? Ciertamente existen muchísimas barajas de tarot en el mercado. Esto lleva a los estudiantes a una gran confusión porque hay diferentes tipos de significados. Hay un motivo especial importante para usar el tarot de Marsella y es el siguiente. Es la única baraja que contiene una relación entre sus elementos, es decir, todas las cartas están relacionadas entre sí. Esto es algo que no tienen las demás barajas del mundo. Esta relación entre las diferentes cartas, como iremos viendo a lo largo de este módulo de simbología e interpretación, hay una serie de elementos y de estructuras que nos permiten encontrar que siempre hay una relación, un vínculo entre dos cartas. Aprender a descubrir estos vínculos nos ayudará a relacionar una carta con otra y en consecuencia realizar toda una frase y toda una formulación. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos ido cometiendo errores porque no hemos estado informados. Nadie nos prepara cuando nacemos para saber afrontar la vida. Nos enseñan simplemente el mundo material. Hay que estudiar, hay que comer, hay que trabajar, hay que vestirse, pero hay otras cosas mucho más allá, que son unificar la materia al espíritu. Y eso es la importancia, la gran importancia que el tarot nos aporta. Pero lo más importante es comprender por qué precisamente en el tarot nos habla de la desnudez. ¿Qué significa estar desnudo? Vemos la carta del loco y la carta del loco va caminando con todo su conocimiento, con todas sus experiencias, y el perro le sigue y va rasgándole el pantalón. Nos está indicando que nuestra alma debe de despojarse de todas las imperfecciones, de todos los defectos, de todos los vicios, de todas las tradiciones, de todas las costumbres, de todo aquello que te ha llevado al sufrimiento. Es decir, en definitiva, es tratar de desnudarse para alcanzar la pureza y llegar a conseguir que el espíritu pueda unificarse y vivir aquí con nosotros, en el día a día, para que nos ayude, porque está el espíritu lleno de cualidades, de virtudes y de poderes que ni siquiera nosotros conocemos. Y todos y cada uno de nosotros, sin excepción, las contiene dentro de sí. Y el tarot nos enseña dónde están esas virtudes, cuáles son esas cualidades y cuáles son esos poderes. Esa es la desnudez. Encontrar la verdad, encontrar la humildad y encontrar al espíritu. Observamos el primer septenario del 1 al 7, que todos los personajes están vestidos. Indica que nuestra personalidad está vestida y revestida de conceptos, ideas, traumas. En el segundo septenario, del 8 al 14, también los personajes están vestidos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos alcanzado las virtudes que tenemos internamente ocultas. Todavía estamos vestidos. Y solo en el tercer septenario, del 15 al 21, los personajes aparecen desnudos porque hemos unificado el espíritu y la materia, gracias al conocimiento del tarot. Existen diversas teorías acerca del origen del tarot. Hay quien lo sitúa en el Antiguo Egipto, hay quien lo sitúa en la India, hay quien lo sitúa como origen en los gitanos, y todo esto obedece a una serie de teorías que se han ido formulando con el tiempo. La realidad es que nadie sabe exactamente dónde surgió, aunque las constancias escritas nos llevan a la época medieval. Es alrededor de los siglos XIII y XIV donde aparecen las referencias escritas más antiguas a la existencia de un juego de cartas que trata de explicar la creación del mundo y cómo se desarrolla la evolución espiritual del ser humano. Así por lo menos es lo que en el año 1337 escribe un monje alemán llamado Johannes, asegurando que había llegado a su país este juego de naipes que poca gente podía descifrar su significado. Realmente
el juego de cartas, el juego de naipes, fue un juego traído a Europa por Marco Polo desde Oriente. Pero estos juegos de cartas, que se han conservado hasta hoy día, son juegos, diríamos, donde se realizaban apuestas y demás, tuvieron un auge extraordinario en la época medieval. El tarot aparece dentro de este contexto, siendo así que las referencias al tarot son posteriores a la existencia previa de ciertos juegos de cartas. No se ha comprobado en absoluto la existencia de un juego de cartas ni en Egipto, ni en la China, ni en la India, como pretenden ciertos autores. Es más, la estética clásica del tarot nos lleva ciertamente a la época medieval. ¿Qué ocurre? Precisamente hay una serie de coincidencias en los siglos XII y XIII en la aparición de ciertas doctrinas como la alquimia, corrientes como el catarismo, los templarios, el arte gótico, en donde encontramos numerosas referencias en sus conocimientos a lo que como enseñanza está dentro del propio juego de tarot. Es más, si nosotros relacionamos el tarot con la filosofía medieval de los cátaros, encontraremos muchas explicaciones acerca del porqué de estas imágenes tan enigmáticas. Una primera ojeada al juego de tarot nos permite encontrar ciertas referencias cristianas. Así, por ejemplo, la aparición de ángeles, la aparición de un papa, de una papisa, o en la Carta del Mundo, una figura parecida a la del Pantocrátor, nos llevan a la idea de que en el tarot existe cierto conocimiento de tipo religioso o espiritual, ciertamente apartado de los dogmas de la Iglesia. Por esa razón, en su momento, ésta condenó al tarot por hereje, por herejía. Es decir, el tarot no fue prohibido por la Iglesia por considerar que fuera superstición o brujería, sino simplemente por herejía. Dentro de esa prohibición existe así el reconocimiento de que dentro del tarot existe una filosofía de vida, un sistema de conocimiento. Así encontramos que en la época en donde floreció la herejía de los cátaros, el catarismo, los bons homes, aquellos que buscaban la pureza en todos los niveles, hay dos focos históricamente importantes de esa herejía. Uno es el norte de Italia y otro el sur de Francia. Precisamente esos son los dos lugares en donde surgen las barajas de tarot más antiguas. A mediados del siglo XIV aparece una disposición del gobierno de Tolosa de Languedoc, de Toulouse, en donde se permite a los fabricantes de cartas de la ciudad agruparse en una corporación, en un gremio. Paralelamente, también es en esa época en donde surgen en Italia las barajas más antiguas. La baraja más antigua que se conserva es una fabricada el año 1433 y que se conserva en el Museo Correr de Venecia. Otra, la que es muy famosa, la llamada Visconti Sforza, que fue, digamos, fabricada por indicaciones de esta noble familia de Turín y que hoy día se conserva. Existen también históricamente dos tipos de barajas, las que llamaríamos simbólicas y las que llamaríamos artísticas. Las artísticas fueron incluso elevadas a la categoría de obra de arte en mayúscula, puesto que existen barajas como la que se fabricó en París el año 1500 por orden del mismísimo rey de Francia, Carlos VI. Es un tarot que tiene unas imágenes muy bellas, pero no tiene nada de cartas, porque en realidad son cuadros de unos 50 centímetros de alto. Así, se sabe que históricamente el tarot fue reconocido como una obra de arte. Eso nos lleva a ciertas reflexiones acerca de que hoy día el tarot se ha convertido en un simple juego adivinatorio para muchas personas, para una superstición, para algo que no tiene ninguna importancia, cuando resulta que en la antigüedad, y esto es algo que de nuevo surgió en el Renacimiento, donde personas muy destacadas, como el pintor Mantegna en el siglo XVII, se interesaron por el tarot e incluso llegaron a dibujar imágenes de tarot. Así diríamos de que en este curso lo que vamos a hacer es ir descubriendo, no solamente a nivel de interpretación, sino también todos aquellos conocimientos que el tarot nos va a ir mostrando. Es realmente como una enciclopedia, como un libro en imágenes de muchos volúmenes y vamos a tener pues, la oportunidad durante este curso de ir conociendo poco a poco qué es lo que encierra. El tarot nos permite desarrollar nuestra inteligencia, la humana y la superior.
Lo primero que hago con el tarot es despertarme a mí misma. Cuanto más veces utilizo el tarot, mucha más conciencia tomo de las cosas. Y poco a poco, como el lector que está leyendo un libro, el primer día que lee un libro lo lee lento, el segundo también. Pero llega un momento que a base de leer, cuanto más lees, más práctica, más experiencia tienes, mucha más agilidad tienes. Nos desarrolla la agilidad mental. Si una persona tiene un coeficiente de inteligencia de 100, al mes siguiente de estar practicando la meditación con el tarot, puede utilizar y tener un 150 o un 200 y puedes alcanzar multitud de energía, es decir, ir subiendo de nivel de conciencia. Pero el tarot es a través de la meditación, ya que conecta el interior con el exterior y el interior con lo espiritual. Por lo tanto, debemos de aprender el tarot para nosotros mismos, para alcanzar la felicidad, la destreza, la armonía, la paz, porque es lo que transmite. Es una herramienta de paz, es una herramienta espiritual. No tiene nada que ver ni con hechicería, ni con brujería, ni con ignorancia. Todo lo contrario, porque contiene matemáticas, contiene geometría, contiene capacidad, no te voy a decir de física, pero sí que hace un cambio y una reacción en nuestro cerebro cuando tenemos un conocimiento, porque los fotones que recibimos a través de este tarot es una energía cuántica que nos va a elevar la conciencia. Por tanto, también podemos decir que modificamos nuestra propia química. Y por lo tanto, si el tarot tiene unos conocimientos espirituales tan profundos, debemos de utilizarlo. El loco del tarot, Lemat, que es el nombre de nuestra escuela, es un nombre que define lo que sería el buscador, el viajante, y en realidad resume todo el proceso de viaje que nos va a proponer el tarot. La carta de Lemat va a recorrer cada uno de los arcanos hasta llegar a su meta, que es el arcano 21, el mundo. Como podemos apreciar, las miradas de ambos personajes van en sentidos opuestos, con lo cual tienen la tendencia a encontrarse. Realmente, bajo esta combinación de Lemat y Le Monde, se esconde también lo que sería la historia del Grial, la búsqueda del Grial. De hecho, Richard Wagner, en su obra Parsifal, escribe el significado de Parsifal, del rey del Grial. Dice, Parsifal está formado por Fal Parsi, Fal, que significa loco, y Parsi, que significa puro. Parsifal es el loco puro. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí con estas imágenes? Lemat es el loco y el mundo, Le Monde. La palabra monde en la antigüedad era muy usada en el sentido de lo contrario a inmundo. Inmundo, término latino que significa sucio, asqueroso. Pero mundo era usado para indicar lo contrario, es decir, limpio, puro. De ahí que los cátaros medievales fueran bautizados como mundinos, los puros. Así diríamos que la carta de Le Monde del tarot nos habla también de el puro, y la combinación del loco con el puro es Parsifal, es decir, es un recorrido que el loco nos va a mostrar a través de estas hojitas que están en el suelo, que si contamos veremos que son un total de 21. Las 21 hojitas del suelo de Lemat son las hojas de los 21 arcanos del tarot, etapas de la vida que tenemos que pasar para vivir las experiencias que nos llevarán finalmente a la comprensión plena, al desarrollo de la conciencia que nos llevará al regreso a la unidad, al regreso, en definitiva, a la totalidad del espíritu. Por lo tanto, si el tarot tiene tantos conocimientos espirituales, ¿por qué no utilizarlo?